Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace ya varios años, desde el 2014, venimos trabajando un proyecto que es sobre el tema de inseguridad y violencia. La perspectiva con la que abordamos desde el 2014 este tema y con la que seguimos trabajando, es que no se puede comprender una problemática de inseguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en la región metropolitana de Cochabamba, sin entenderla en su relación absolutamente circular, se alimentan y retroalimentan constantemente de las violencias sociales en todas sus dimensiones, violencias interciudadanas, violencias de género, violencias familiares, violencias medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. La pandemia del 2020, que se inicia el 2020, y la consecuente cuarentena en la que todos nosotros tuvimos que ingresar, va a visibilizar y recrudecer aún más este círculo existente entre inseguridad y violencia. Y en ese contexto de la pandemia aparece una dimensión de las violencias que hasta ahora no había sido comprendida, que es el tema de las viviendas como foco de violencias e inseguridades interciudadanas. A partir de entonces, empezamos a preocuparnos por esta dimensión de las violencias, como es el de la vivienda, y en una convocatoria a la que nos presentamos y ganamos, con una convocatoria internacional de la Agencia de Universidades de la Francofonía, presentamos un proyecto titulado Violencias Sociales en tiempos de la pandemia, en el cual la justificación básica era que no se podía hacer frente al tema de la pandemia solamente desde una gestión sanitaria, vía vacunas, hospitales, médicos, sino que había que tomarla como un tema integral que hacía y tenía impacto en todas las dimensiones de la vida cotidiana de las personas. Y en este campo, entonces, lo que propusimos es ver el tema de la violencia e inseguridad en épocas de pandemia, también incidiendo en las diferentes dimensiones de la violencia, entre ellas en la vivienda. Ahora, a veces podría parecer raro decir la pregunta de, bueno, ¿cómo irrumpe en realidad la vivienda en este círculo entre inseguridad y violencia? Para poder trabajar esa dimensión nueva que hemos visibilizado a partir del 2020 de la violencia, hemos hecho una alianza con la Fundación Pro Hábitat, una organización de la sociedad civil, y desde la universidad, el Centro de Estudios de Población trabajan hace mucho tiempo sobre la temática. Entonces hemos hecho una alianza de trabajo también con investigadores del Centro de Estudios de Población, del CEP de la universidad, para abordar esta temática. Entonces, para hablar sobre el tema hoy día, hemos invitado a la doctora Catherine Quilahuamán. Ella es doctora en estudios urbanos y ambientales, es investigadora del Centro de Estudios Población y trabaja hace muchos años en esta temática sobre la vivienda. Entonces vamos a justamente hablar del tema de la vivienda y su relación con la violencia en esta oportunidad. Mil gracias, Catherine, por estar con nosotros en el CET hoy día. No, bueno, la agradecida soy yo por la invitación y también por darme esta oportunidad de poder hablar de este tema, ¿no?, que se constituye en parte de la forma de vida de la población y que influye tanto en sus actividades. Entonces, para mí es un privilegio poder estar aquí acompañándolo. Y es un tema fundamental, ya que, como lo he dicho hace un ratito, en la pandemia empieza a salir el tema de la vivienda como un tema que realmente hace la violencia. De hecho, estábamos encerrados 40 días, o 3 meses, ni 40 días. Entonces, nuestro lugar de interacciones cotidianas era la vivienda. Pero hay datos, y ustedes han trabajado el dato. Entonces, voy a empezar con una pregunta general. Y tal vez nos puedas dar un panorama sobre el tema. ¿Por qué se puede decir hoy que se visibiliza la importancia de la vivienda para comprender la violencia? Bueno, con los efectos del COVID-19, estas probabilidades de que ocurra un daño dentro de la vivienda se han incrementado. Por una parte, porque las necesidades habitacionales aumentan, pero las posibilidades de poder satisfacerlas han disminuido. Por ejemplo, para evitar el contagio se requiere que en la vivienda exista mayor espacio, ¿no? Se requieren, por ejemplo, dormitorios que puedan permitir aislarse a la persona enferma. Requieren espacios exclusivos para cocinar, donde preparar alimentos, requieren que los baños no sean compartidos, tener por lo menos 2 baños dentro de la vivienda para un hogar sería lo ideal.
También se requiere tener servicios básicos y agua permanente principalmente, ¿no? Estaba el eslogan de lavarse las manos obsesivamente, pues era vital para evitar este contagio. Al mismo tiempo, para subsistir, la gente necesita tener cierta seguridad de la tenencia y no ser desalojado. También va a necesitar tener que la vivienda se localice de forma cercana, por ejemplo, a centros de abasto, ¿no? Como cuando estábamos en la cuarentena rígida, que uno no podía salir en transporte, ni privado ni público. También va a requerir acceso a centros de salud cercanos donde pueda recibir atención. Entonces, estas necesidades habitacionales van aumentando, pero las posibilidades de satisfacerlas se reducen en el sentido de que también existe una reducción de ingresos económicos de las personas. Entonces, durante la pandemia COVID-19, uno de los principales problemas que ha enfrentado o que han enfrentado los hogares ha sido el desalojo y la amenaza de desalojo. Esta se expresa a través de la violencia psicológica, por una parte, y en menor medida también a través de la violencia física. Se ha realizado un estudio con la Organización de Inquilinos de Bolivia, que ha tenido coordinación con el Centro de Estudios de Población el año 2021, en 6 ciudades principales de Bolivia, y se ha identificado que el 6.6% de los hogares en situación de inquilinato han sufrido desalojo antes de la pandemia, pero este porcentaje casi se duplica durante la pandemia y llega a un 12%. En cambio, en la amenaza de desalojo, que todavía no los han desalojado, antes de la pandemia el 17% de los hogares habían sufrido esta amenaza, y durante la pandemia casi igual se duplica, llega a un 32% de los hogares que han sufrido amenazas de desalojo, ¿no? Estamos hablando aproximadamente casi de una tercera parte de los hogares en situación de inquilinato que están a la merced, digamos, de ser desalojados. Ahora, por otra parte, esta amenaza de desalojo llega a expresarse en la violencia psicológica. Principalmente se reporta la amenaza verbal, la amenaza por llamada y por mensajes de voz. También se les ha cortado los servicios básicos, se les ha retenido objetos domésticos, y también se les ha prohibido ingresar a los ambientes que han alquilado. Eso ha afectado a un 83% de los hogares que han sufrido amenaza de desalojo. Y la violencia o la amenaza a través de la violencia física más bien ha afectado a un 4% de estos hogares, ¿no? Entonces, de quienes han sido desalojados, el 71% de estos hogares ahora vive en condiciones de menor calidad de las que solía vivir anteriormente. Y principalmente se han ido a vivir con sus familias. Entonces eso ha generado también procesos de hacinamiento en estos hogares. Y esos procesos de hacinamiento están relacionados con la falta de tolerancia, falta de comunicación, ¿no? Pero principalmente se ha expuesto a personas vulnerables frente a otras que podrían ser agresoras, ¿no? El Ministerio Público tiene como datos que de 1.700 casos registrados durante la pandemia, 1.300 son de violencia doméstica y 94 son de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y este informe del Ministerio Público concluye indicando que la vivienda y el hogar se han constituido en los lugares más peligrosos y violentos dentro de que han provocado en la familia todo este tipo de consecuencias. Ahora, me dices que 6.6% y se ha duplicado eso durante la pandemia, que efectivamente han sido desalojados, cuando en realidad ya hubo leyes de que no podían desalojar al inquilino. ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda es un derecho ciudadano y humano. Entonces, mi segunda pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué es, cuando hablamos de un derecho a la vivienda, que fue la excusa que se tomó, es decir, fue la justificación, ¿no? La excusa que se tomó para no desalojar a la gente durante la pandemia? Y yo me pregunto, bueno, ¿qué significa ese derecho a la vivienda? ¿Y qué significa ese derecho a la vivienda adecuada? ¿Y cómo lo puedes relacionar entonces con el derecho a la seguridad? Esa es una pregunta muy interesante y que también tiene que ser divulgada ya entre la población, ¿no? El derecho a la vivienda adecuada ha sido reconocido en la Constitución Política del Estado Boliviano en el artículo 19.
Este derecho conceptualmente ha sido trabajado por ONU Habitat a nivel internacional y según esta instancia el derecho a la vivienda adecuada debe cumplir mínimamente 7 componentes básicos. Entre ellos está la seguridad jurídica de la tenencia, la ubicación, la asequibilidad, la accesibilidad, la disposición de servicios materiales y también de infraestructura, también la adecuación cultural y la habitabilidad. Entonces, por las funciones vitales que cumple la vivienda para las personas, que por una parte les permite protegerse del medio exterior y por otra también desarrollar estas actividades vitales como dormir, descansar, alimentarse, preparar alimentos, a la vez incluso en esta época de pandemia sirve para estudiar, ¿no? Para trabajar. Entonces, en ese sentido, la vivienda debería estar adaptada de forma tal que prevenga la salud, que prevengan en todo caso los riesgos, ¿no? O que permitan preservar la salud física y mental de las personas. Por lo tanto, se deberían evitar riesgos que pongan en peligro el cumplimiento de estos 7 componentes que ya se han mencionado anteriormente, y ahí es donde juega un papel importante la seguridad ciudadana. ¿No? Esta podemos entenderla como una situación social, pero desde un sentido amplio, donde no existen riesgos para las personas, donde estas personas pueden ejercer todos sus derechos sin que exista algún obstáculo que les impida resolverlos, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho a la seguridad ciudadana a través de políticas públicas debería garantizar también el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Y de esta manera se deberían evitar, por ejemplo, riesgos de desalojo de la vivienda, riesgos de enfermarse por la falta de servicios básicos, o también el riesgo de sufrir daños por vivir en hacinamiento, por ejemplo. Ahora, está dentro de la Constitución Política del Estado, hay un artículo que dice que todos tendríamos que tener derecho a la vivienda adecuada, y sin embargo, cuando vemos la realidad, hay un montón de riesgos, y quiero ir un poquito más con estos riesgos que tú estás planteando. Y mi pregunta va, ¿qué situaciones en la cual estamos respecto al derecho a la vivienda adecuada ponen en riesgo la salud física y mental de las familias? ¿Qué situaciones ustedes han identificado, sobre todo en esta pandemia? Porque estoy pensando más allá de las que fuiste mencionando, es decir, hay viviendas donde viven 3, 4 familias, entonces ahí hay otro tipo de riesgos que también se están despertando, es la realidad en la que estamos. Entonces, a ver si nos puedes dar un panorama de cuáles son estas situaciones de riesgo a la salud física y mental de las viviendas. Bueno, en esta ocasión podría mencionar unas 4 situaciones que nos permitan ver si se pone en riesgo la salud física y mental de las personas. La primera de ellas está relacionada con el desalojo y con esta situación de quedarse sin vivienda como tal, ¿no? Esta origina, por una parte, un desequilibrio en el hogar, y principalmente se da cuando esta persona adulta que es responsable no puede hacerse o no tiene la capacidad, digamos, de enfrentar este cambio, de enfrentar esta situación donde debido a la pandemia le piden desalojar y tiene que dejar su vivienda teniendo todas estas funciones vitales, ¿no? Entonces esta persona no puede hacer frente a este cambio, lo cual al final provoca un malestar psicológico en la persona o un estrés, y este estrés puede desembocar en agresiones hacia el resto de los otros miembros de la familia, ¿no? Por una parte genera agresiones y por otra parte genera también depresión, ¿no? Entonces la persona pierde desinterés, se siente afligido, no tiene esperanzas, al final llega incluso al suicidio, ¿no? Y por eso vemos también que estas familias, bueno, algunas de ellas que no pueden hacer frente digamos, al pago de alquiler, no pueden alimentar a su familia, llegan a esta determinación, ¿no?, de suicidarse, incluso atentan también con la vida de sus propios hijos, ¿no? Entonces, Te corto ahí una cosita, es decir, el incremento del suicidio a nivel internacional desde la pandemia es impresionante. ¿Se tiene datos en Bolivia respecto al suicidio debido a estas causales? Todavía no hemos logrado obtener ese tipo de información. La información que se maneja de forma pública está más generalizada como violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Hay 41 casos de feminicidio, pero no de suicidio. No hemos tenido el acceso a datos en esta época de pandemia.
Y por otra parte, sí, otra de las situaciones que también afecta a las familias está relacionada con los ingresos económicos que tienen estas familias, que también son un detonante para generar la violencia doméstica, y que en el caso de la vivienda tiene relación con la asequibilidad de la vivienda. Vamos a entender la asequibilidad como de la siguiente manera, ¿no? Una vivienda es asequible cuando su costo no compromete el cumplimiento de otros derechos básicos de la población, ¿no? Como por ejemplo su derecho a educación, derecho a salud, derecho a alimentación, ¿no? Si yo pago la vivienda, esto no debería comprometer esos derechos. Ahora se ha identificado a través de la encuesta de hogares del 2019, se ha hecho una estimación para el municipio de Cochabamba y se ha encontrado que el 2.7% de los hogares en situación de inquilinato sufre un déficit alimentario por el hecho de pagar su alquiler. No le está faltando dinero para cubrir los alimentos, ¿no? Ni siquiera las otras necesidades básicas. Y se ha identificado también un 32% de estos hogares que están en riesgo de sufrir ese déficit alimentario por pagar vivienda o por pagar otros servicios básicos que necesita. Estamos hablando entonces de una tercera parte de la población que tiene este riesgo, o es que si no ya lo está sufriendo. Y esto principalmente es porque no existen políticas públicas relacionadas con el acceso a una vivienda asequible, por ejemplo, ¿no? Y esto está relacionado mucho con los ingresos, son demasiado bajos los ingresos de estas personas. Este 33% tiene menos de un salario y medio básico disponible, ¿no? En promedio llegan a 2.300 bolivianos de ingreso por hogar, ¿no? Entonces son sumamente bajos y eso dificulta acceder también a una vivienda adecuada. Otro de las situaciones, ¿no? Otra de las situaciones que puede generar este riesgo de salud física y mental de las personas también está relacionada con recursos económicos y tiene que ver con la dependencia económica de la mujer y a la vez con la independencia residencial que pueda tener esta si es que vive en una situación de violencia. En el municipio de Cochabamba también a partir de la... estos eran datos del Consejo de la Magistratura. Se han encontrado 2.700 casos de violencia contra la mujer el año 2019 en juzgados de instrucción y 56 casos de violencia contra menores de edad en juzgados públicos de niñez y adolescencia. Y a partir, ahora sí, de la encuesta de hogares se ha identificado el 41% de cónyuges mujeres que no trabajan, las mujeres no trabajan, y hay un 23% que aparte de no trabajar tienen hijos menores de edad a su cargo, ¿no? Entonces, estas situaciones complejizan, ¿no? En el caso de que exista violencia doméstica, que estas puedan independizarse residencialmente al no tener acceso a los recursos y por tanto se sigue en riesgo de sufrir nuevamente la violencia en el caso de que la haya sufrido. Y finalmente otra situación que no es menos importante que las anteriores es la ausencia de habitabilidad y el riesgo de impacto social por hacinamiento. Si los miembros del hogar habitan en un espacio reducido, por ejemplo, se incrementa el riesgo en comparación a otros hogares en el sentido de que estos pueden adquirir, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y ahí está el ejemplo de que si varias familias viven en una misma vivienda, los baños generalmente tienden a ser comunes, ¿no? Y ahí está la falta de seguridad que existe en este ambiente, por ejemplo, ¿no? O en el uso de ese ambiente. También existe la posibilidad de contaminación, ¿no? El riesgo se incrementa de contaminación cuando existen, por ejemplo, personas fumadoras y no fumadoras. Estamos hablando de adultos que fuman frente a niños que están en la misma habitación. También existen un riesgo de incrementar la violencia dentro de estos hogares hacinados por el consumo de bebidas alcohólicas, digamos, que ya ejercitaba eso, digamos, algunos adultos, por conductas de las personas o por la falta de ingresos económicos, como ya se hizo referencia, ¿no? También incrementa el riesgo de estrés psicológico, principalmente por la ausencia de privacidad y por la libre circulación que pueden tener. Incrementa la violencia sexual también, el riesgo de sufrir inconvenientes en el hogar a la hora de preparar alimentos, de usar el baño, de lavar la ropa, principalmente cuando son varios hogares a la vez. E incluso se aumenta el riesgo del bajo desempeño escolar de los niños.
Ahora, es bien interesante lo que vas mencionando, porque y eso tal vez la gente que nos está mirando puede ir viendo, ¿no? Es decir, estamos tocando el tema de vivienda, pero sin embargo estamos tocando violencia económica, estamos tocando violencia de género, violencia generacional, y a la vez estamos tocando violencia interciudadana, porque lo que tú nos estás planteando, estas situaciones de estrés que se van generando vinculado al consumo de alcohol, al uso de baños comunes, etcétera, también va a repercutir en una violencia entre los mismos los que comparten un lugar. Entonces, eso para dar una imagen de cómo todas estas dimensiones no pueden ser trabajadas de manera aislada, sino tienen que ser trabajadas de manera integral, que es un poco lo que queremos hacer con el proyecto. Y ahí pasa a mi siguiente pregunta. Tú has dicho no hay políticas públicas respecto a eso. Hay un derecho que está en la Constitución, pero como siempre el derecho se queda en la Constitución. No hay algo que nos diga, bueno, así vamos a poder resolver, porque no hay esta mirada integral. Ahorita las políticas están más focalizadas a solucionar uno u otro problema y no solucionar de manera integral este problema que es fundamental para la vida cotidiana de esas personas. Y ahí yo te paso la pelota, ¿no? Es decir, ¿cómo se podría reducir ese riesgo, estos riesgos que tú has mencionado? Bueno, las causas de estos riesgos, de estos peligros, pueden estar tal vez en dos dimensiones, ¿no? Unas son causas estructurales y otras que podríamos determinar tal vez causas intermedias. Las causas estructurales principalmente están relacionadas con el acceso al suelo y a la vivienda, y ahí mucho tiene que ver el funcionamiento del mercado y también la especulación del suelo. Entonces, por ejemplo, se ha lanzado una política pública a partir de la Ley 247 de regularización del derecho propietario de bienes inmuebles destinados a vivienda. A partir del lanzamiento de esta política, en 5 años se han registrado más de 100.000 casos que están demandando la regularización del derecho propietario como tal. Y en un estudio de Torralba, el año 2017, en el municipio de Cochabamba, también nos indica que el 20% de los hogares ha manifestado no tener papeles de propiedad de su vivienda, ¿no? Entonces, toda esta situación de irregularidad lo que hace es provocar la falta de seguridad de la tenencia, por una parte, pues la falta de servicios básicos, porque como son irregulares, pues las entidades públicas no pueden intervenir en estos territorios dotándoles de servicios. También son viviendas precarias porque la normativa urbana tampoco ingresa a controlar de cómo debería estar construida, cuál debería ser la función de la vivienda. Y además están en áreas periféricas, por lo tanto están localizadas en lugares que no tienen acceso a estos equipamientos urbanos, ¿no? Entonces esta situación de irregularidad es una causa estructural que se va reflejando pues, en cómo ahora está viviendo también la gente y cómo va a enfrentar también a la vez la pandemia o cualquier otro cambio que se venga en su vida, ¿no? Por lo tanto, las soluciones serían, y yo me apego mucho también a lo que otros autores van difundiendo, porque son los mismos problemas a nivel latinoamericano, y entre ellas estaría la regulación del mercado inmobiliario, la regulación de la función social de bienes inmuebles. No me refiero a que se les tenga que quitar si no tienen una función, sino más bien estaría abocada a impuestos municipales, ¿no? Si se tiene varias propiedades, pues los impuestos municipales generalmente van aumentando, de forma también de impedir que exista especulación de bienes. Debería haber planes de regulación, no de regularización, como los que se han estado implementando. Y también, si bien existen políticas de vivienda social, estas no están dirigidas actualmente a poblaciones de escasos recursos económicos. Llega a muy poca población, digamos, de escasos recursos económicos, y está más dirigida a las clases que tienen ingresos económicos medios, ¿no? Y eso se puede observar en las ofertas que se lanzan por el mismo gobierno nacional. Entonces deberían haber más bien programas de vivienda de carácter social, uno que reconozcan la propiedad colectiva de quienes están conformando esa propiedad. También la iniciativa, debería reconocer la iniciativa ciudadana de las personas. Ahora tienen ya proyectos pilotos que han realizado varias de estas organizaciones, como la Organización de Inquilino, tenemos la Comunidad María Auxiliadora, está la Fundación Pro Hábitat, están las cooperativas de vivienda, que tienen una forma de funcionar que permite acceder a estas personas de bajos recursos económicos a la vivienda de una forma asequible. Y por último, estos programas, como decía usted, debería estar más bien vinculado de forma integral, por ejemplo, con políticas de empleo digno,
¿no?, que les permita también generar recursos a la vez. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, Catrín, porque eso da para mucho. De hecho, en un acuerdo que hemos hecho con la gobernación estamos logrando meter todos estos temas de inseguridad y violencia en la estrategia de desarrollo municipal que va a servir para hacer los PTDIs, y ahí vamos a ir desarrollando las propuestas que tú estás planteando para un poco ver cómo se puede influir en la toma de decisiones públicas. Ojalá nos escuchen, nos están diciendo que aquí que se ha acabado, pero hay mucho tela que entrecortar, porque a la vez esta falta de vivienda está ocasionando avasallamientos de tierras que se explican, pero que están trayendo conflictos con las poblaciones, por ejemplo, rurales, con comunidades campesinas, están trayendo conflictos entre vecinos, es decir, hay una serie de problemas que se despierta a partir de eso. Te voy a volver a invitar para seguir con esta charla, pero no nos queda otra que cortar. Te agradezco mucho tu participación hoy. Muchísimas gracias, más bien, por esta oportunidad de poder tratar este tema que es tan importante para toda la sociedad y también visibilizar la importancia que tiene el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Exacto, y es una preocupación básica de todos los ciudadanos. Les agradecemos mucho habernos acompañado hoy y hasta la próxima.